Supongo que debería decir por adelantado que soy nuevo aquí, así que ten paciencia conmigo, que no conozco las reglas, ni nada. Un amigo mío me pasó este foro después de que le contara mi historia y le mostrara los materiales que estoy a punto de compartir con ustedes. Él cree que algunos de ustedes lo apreciarán, pero para serles honesto, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio de idiotas que un foro de imágenes sobre lo paranormal. Como sea. Quiero compartir esto y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que se volverán claras. Técnicamente, estaré rompiendo la ley, pero si ha entendido cómo funciona este lugar, este hilo de conversación habrá desaparecido en más o menos un día. Esta es la cosa. Soy un editor de producción de una pequeña casa editorial en los Estados Unidos. No voy a decir ni cuál, ni dónde, así que no pregunten, me gustaría mantener mi empleo. La paga no será maravillosa, pero es un trabajo sencillo y me gustan las personas con las que trabajo. Mucho de lo que publicamos está en la línea de publicación de lo que se reconoce como Table Books. Es el tipo de libro que la gente ojea cuando está aburrida, pero casi nadie lee de principio a fin. Historias breves de ciertas ciudades o lugares que se venden bien en tiendas de recuerdos. Las biografías y fichas geográficas ocasionales. Algunos museos suelen brindarnos el catálogo de sus galerías. Ese tipo de cosas. Es algo aburrido, pero es estable, tenemos suficientes proyectos y nuestros libros venden para mantenerse a flote, lo que ya es mucho más de lo que muchas pequeñas editoriales pueden decir en estos tiempos. Sobrevivir en este negocio te hace famoso entre historiadores ociosos y gente que se siente experta en una que otra ciudad en medio de la nada, y dado algún tema esotérico que en realidad a nadie le importa. Recibimos un montón de manuscritos no solicitados de gente que realmente no debería estar escribiendo libros y CDs llenos de fotografías de gente que en realidad no debería estar tomando fotos. Como somos pequeños y no tenemos una plaza para un editor de adquisiciones, el trabajo de ir entre la pila de curiosidades se rola entre la gente de la oficina. Ocasionalmente, alguien encuentra algo que vale la pena publicar y pasa al proyecto al resto de nosotros, pero nuestro director editorial tiene la última palabra. Por los últimos 9 meses he estado trabajando en un libro que emocionaba a todo el mundo en la oficina. Nuestro editor adjunto lo encontró durante su turno en revisar la pila de envíos. Un viejo que no nombraré nos había contactado de la nada, ofreciéndonos la oportunidad de publicar su archivo de rarezas fotográficas, si demostrábamos tratar el tema con el respeto y la seriedad que él sentía que merecía. Para usar su definición y explicar el título del libro, las fotografías eran anomalías, es decir que mostraban algo fuera de lo normal o de alguna forma inexplicable y que usualmente contaba con una historia interesante para acompañarlas. La mayoría de ellas pertenecía a la primera mitad del siglo XX. Como dije, no era el tipo de cosas que publicábamos normalmente, pero las muestras que el tipo mandó en su propuesta eran bastante sugerentes y una vez que vimos el resto de ellas, leímos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas fotografías eran conocidas, supimos que teníamos algo que atraería la atención de la gente. El formato iba a ser simple y clásico, con un montón de espacios blancos. Cada foto aparecería en impresión de alta calidad en la página derecha, seguida de una página izquierda en blanco y luego un par de párrafos describiendo la fotografía en la siguiente página derecha. Desde el principio, trabajar con el tipo fue una pesadilla y me llevó una eternidad, básicamente porque se negó a mandar más de un documento a la vez. Él me mandaba una pieza por correo certificado, yo la recibía, la escaneaba y la devolvía por correo certificado de nuevo, solo al recibir la anterior era que mandaba la siguiente.
Parecía pensar que su colección era extremadamente valiosa y estaba bastante paranoico al respecto de perderla, así que solo asumía el riesgo de una pieza a la vez. Al final, habríamos invertido tanto solamente en costes de envío que hubiera sido mucho más barato mandarme hasta su domicilio con un escáner y una laptop. Estábamos tal vez a un tercio del proceso de producción cuando este cabrón nos jaló el tapete. Alguien le había ofrecido una gran cantidad de dinero por las fotos, mucho más de lo que le habíamos ofrecido por los derechos de edición, con la condición de que la producción del libro se detuviera y las fotografías permanecieran lejos del público general. Exigimos que nos los dijera de frente e intentamos razonar con él, apelando a su orgullo y su deseo de ser académicamente aclamado, y por algunos días pareció que había funcionado. Pero cuando regresó a casa, cambió de opinión de nuevo, insultándome a mí y a mi editor por teléfono, exigiendo que se detuviera la producción del libro. Contrató un abogado que se inventó algunas mierdas para cesar su contrato y nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si continuábamos con el proyecto y perdíamos el juicio. Para añadir a la ofensa, la firma de abogados mandó a un pequeño y molesto ingeniero en sistemas a nuestra oficina para asegurarse de que los originales fueran eliminados por completo de nuestras computadoras. Ya que la gran mayoría del proyecto estaba guardado en mi máquina y había tirado meses enteros de mi vida en él, me sentí y aún me siento violentado y molesto con el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. Esas son las razones principales por las que me encuentro aquí. Desafortunadamente no cuento con los scans en alta resolución que hice de las fotografías, pero guardé borradores de trabajo de las descripciones originales y 14 imágenes de calidad media, thumbnails, que Quark creó mientras diseñaba la versión para imprenta. No me pregunten por qué seguimos usando Quark. Es lo que sabemos usar y por lo que pagamos hace ya bastante tiempo. No se supone que lo haga, pero ocasionalmente me llevo algunos archivos de Quark a casa para trabajar los fines de semana. El archivo completo, con las imágenes en alta definición, se volvió demasiado pesado para que estuviera llevándomelo a mi casa. La mayoría del tiempo en casa solo estoy experimentando con fuentes y opciones de distribución, así que nunca añado las imágenes originales hasta que termino. De cualquier forma, luego que toda esta mierda acabó, descubrí que tenía uno de esos archivos de trabajo en la computadora de mi casa, con todo lo que habíamos llegado a terminar, así que lo imprimí en un PDF y luego extraje los textos y las imágenes de ese PDF. Tú te vuelves ahora el beneficiario de esto. Que quede en claro que no puedo confirmar nada sobre la veracidad de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo las estoy dejando aquí porque creo que merecen ser vistas y no terminar ocultas en la colección privada de algún cretino ricachón. Foto 1. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro del Lake View School en Collingwood, hoy o antes de que fuera consumido por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un socorrista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se encendió a causa de que una tubería de vapor estallara cerca. Las llamas bloqueaban las rutas de escape, lo que lleva al pánico y esto a una estampida que atrapó a un gran número de víctimas al final de la escalera, donde se quemaron vivos. Bajas adicionales fueron incurridas cuando los estudiantes, ardiendo en llamas, saltaron de las ventanas del segundo y tercer piso. Todo el mundo en esta foto pereció, con excepción del señor Olson, sentado al extremo derecha en la fila de atrás. Los artefactos espectrales en la foto se mantuvieron sin explicación. Foto 2. La última foto de Charlie Noonan.
Charlie Noonan era un folclorista amateur que viajó por el sur y el suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recolectando cuentos e historias sobre lo sobrenatural. De acuerdo a su esposa, Ellie, Charlie escuchó de un granjero de Oklahoma sobre una extraña mujer que vivía sola y aislada en una propiedad abandonada. El granjero le dijo que la mujer no era en realidad una mujer, sino alguien o algo disfrazado, siempre en compañía de un perro enorme. Al parecer intrigado por el testimonio, Noonan dio con la propiedad y fue a investigar. Nadie volvió a verlo. Ella Noonan fue contactada por un prestamista de Tulsa, que recordaba haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos, tras recibir en empeño una cámara con el apellido grabado en el dorso. Alguien la había encontrado a las orillas de un camino. El prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan hizo revelar la fotografía en su interior, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su esposo. Ni la locación de la propiedad, ni el nombre del granjero que habló con Noonan aparecen en ninguna de las notas del investigador. Foto 3. La muerte de John Ulsted. Esta fotografía muestra un guardia de honor de la Armada de la Unión, un mes antes de que marcharan a la batalla en Antietam, septiembre de 1862. El caballero a la derecha, John Ulsted, perdió la mitad de la cara y su brazo derecho por un cañonazo cuando la batalla dio comienzo. El origen y razón de los daños sufridos por la fotografía se desconocen. Foto 4. El hombre del hacha de Nueva Orleans. Edmond Martel era un fotógrafo e inventor francés no muy exitoso, que viajó por los Estados Unidos durante las primeras 2 décadas del siglo XX, buscando interés e inversionistas para un dispositivo que añadía un temporizador y un revelado automático a la popular línea de cámaras Kodak Brownie. Durante sus viajes tomó cientos de fotos automáticas para probar y refinar su invención. A menudo se despertaría temprano, colocaría una cámara en algún lugar insospechado frente a las calles de la ciudad en la que se encontrara y luego andaría a algún café o bar cercano, capturando así imágenes cándidas de la vida del lugar que luego guardaría como recuerdo de sus andanzas. Las mejores de estas fotografías fueron seleccionadas para la primera y última galería de Martel, en París, 1922. Desafortunadamente, Martel murió desconocido y sin un centavo en la bolsa en 1955, dejando como única herencia a su hija Jeanne un legado de cajas y cajas con fotografías viejas, que debió revisar pensando en encontrar algo que valiera la pena de entre el nuevo alimento para los fuegos venideros. Fue durante este proceso que se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans, fechada a la mañana del 28 de octubre de 1919, algunas horas antes de que Martel tomara un barco de vapor para regresar a Francia. Martel odiaba los blurs de movimiento en sus fotos porque creía que demostraban la falta de precisión y velocidad de su mecanismo de lentes. Este prejuicio lo había hecho descartar y arrumbar la que probablemente sería la fotografía más importante que tomara durante toda su vida. Foto 5. Las grandes cavernas cryptids. Esta fotografía fue tomada en 1895 por un espelógrafo y fotógrafo amateur llamado Oren Jeffries, en una sección inexplorada de las Grandes Cuevas, en el suroeste de Virginia. Al tiempo que fue tomada, Jeffries realizaba experimentos fotográficos, usando superexposiciones para ver si era posible capturar alguna cosa en la ausencia total de luz, conocida también como oscuridad de caverna. Se posicionaba a nivel del suelo, extinguía su lámpara y abría la lente de su cámara de casera por tanto tiempo como el que fuera posible. Durante uno de estos experimentos, escuchó algo que parecía aproximarse a él, desde lo más profundo de la cueva. Asustado, Jeffries abortó el experimento y detonó uno de los flashes Blitzlicht que se empleaban típicamente para tomar fotografías.
De acuerdo a lo que luego declararía en un periódico local, Jeffries había visto 3 criaturas humanoides, mirándolo desde la oscuridad y había huido enseguida en la dirección opuesta, sin detenerse hasta llegar a la superficie. Varios días después, regresaría en compañía de otros 3 hombres, para recuperar su cámara. Esta es la imagen que la cámara había captado. Foto 6. Los mellizos Arlow. 1938, Parque Evergreen, Illinois, a las afueras de Chicago. Miri y Stevie van en el asiento delantero junto a su mamá, Tammy, cuando su Ford Sedan se estrella con un Chrysler. Durante la colisión, los carros giran e impactan con 2 vehículos adicionales. Tammy Arlow sobrevive, pero los muchachos salen disparados por el parabrisas del auto y mueren instantáneamente. Foto 7. La tragedia Sorenson. Los Sorensons eran una familia danesa que había inmigrado a los Estados Unidos en el año de 1905. Llegaron con su niño mayor, Anders, sobre el burro, y se establecieron en una granja de Missouri. 3 niños más, Simone, Fricke y Matilde, centro, derecha y la carretilla, llegarían luego. Esta foto, tomada en 1916, los retrata a los 4, a pocas semanas de la tragedia. Foto 8. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona de buena familia que vivía sola en el pequeño pueblo de Case, Georgia. Querida y recordada en la comunidad por su caridad y contribuciones a la iglesia bautista, el comedor para pobres y el orfanato local, especialmente durante la Gran Depresión, cuando estas instituciones subsistieron gracias a esta clase de apoyo. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un ladrón llamado Tom Cullin, que había estado trabajando brevemente en una refinería de cobre. Cullin procedió a quedarse en la casa de Viola, con el cadáver, por 17 días adicionales, antes de ser descubierto y atrapado. Una turba iracunda entró en la prisión de la comisaría y sacó a Cullin para lincharlo en el viejo puente sobre el río Toccoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó gran revuelo al momento de ser publicada algunos días después, en el Atlanta Constitution. Para muchos, esto sugería que el espíritu de Viola había adquirido alguna clase de paz al atender a la ejecución de su asesino. Otros, con una mentalidad más retorcida, vieron en ese semblante desamparado un anhelo por echar un último vistazo a su único y último amante. Foto 9. El fantasma de Sarah Eustace. El Hospital Estatal de Danvers, antiguo manicomio estatal Danvers, era un hospital psiquiátrico del estilo Kirkbride, construido en 1874 en lo que entonces era un lugar aislado de la Massachusetts rural. Como todos los asilos Kirkbride, era famoso por su arquitectura gótica y el uso de técnicas terapéuticas para tratar la locura poco ortodoxas y ahora obsoletas. Danvers es a menudo citado como la cuna de la lobotomía prefrontal, y no se queda corto con este tipo de acreditaciones. Fue la inspiración para el ficticio Sanatorio Arkham de las historias de H.P. Lovecraft, que de paso, inspiraron al Sanatorio Arkham del universo de Batman. Aquí fue, también, donde se filmó la película Sesión 9. Esta última expuso la inagotable galería de túneles debajo de Danvers al ojo y el uso cinematográfico. No es incidental que los realizadores de dicha película eligieran esta locación, pues los rumores de sus apariciones y espíritus han perseguido al sanatorio por más de una centuria. Una de las historias más famosas corresponde a la de Sarah Eustace, una paciente que escapó en 1955 y desapareció en el sistema de túneles. Sin importar la búsqueda y la cuarentena de una semana, aplicada para confinar y controlar el acceso al lugar, Sarah jamás fue encontrada. Se asume que murió allá abajo, sola, sedienta y perdida.
Una enfermera de Danvers llamada Hilma Joy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó buena parte de su vida buscando sus restos a través de los túneles. Aunque nunca encontró un cuerpo, tomó esta fotografía hacia 1966, que sugiere otro tipo de hallazgo. Foto 10. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevensons eran una familia rica de Boston, orgullosa de gozar con los privilegios de la industria de la ciudad y una longevidad absoluta. Este retrato, tomado en 1945, conmemora un esfuerzo por reunir a los Stevensons más viejos alrededor de la más joven. Emilia, al centro, de 102 años de edad, obtuvo entonces el título de matriarca, mientras que la pequeña Ofelia se convirtió en el niño insignia con apenas 18 meses. Lo que los Stevensons no notaron hasta que la fotografía fuera revelada era que alguien, de entre los muertos, se había dado cita con ellos para celebrar ese día. James Pullman Stevenson, 1835-1932, sentado a la izquierda, entre su nieta Ginny y su sobrino Alfred, fue fácilmente identificado por los allí presentes y recordado, principalmente, por su bondad y su humor pesado y un tanto negro. Foto 11. Las desapariciones de la señora Juno. Durante sus últimos años, Josephine Juno paseaba por la tarde y hasta el anochecer, por las calles de su amado vecindario en Norwich, Connecticut. En noviembre 12 de 1935, no regresó. Búsquedas exhaustivas se convocaron por la policía y junto a grandes grupos de voluntarios, se dieron a la tarea de encontrar a la anciana, infructíferas. No había ni siquiera pistas sobre su paradero. 3 años después, la señora Juno apareció acuclillada delante de la casa de uno de sus vecinos, intacta y en excelente estado de salud. Al preguntársele sobre su paradero durante todo ese tiempo, la señora Juno fue incapaz de comprender la pregunta. Desde su punto de vista, el tiempo no había pasado. Sus vecinos se lo suplicaron, pero se negó a recibir tratamiento y decidió continuar con su vida como si nada hubiera pasado, incluyendo por supuesto, sus paseos nocturnos. Otro vecino suyo le tomó esta foto en otoño de 1938. Las nubes de humo de las piras de hojas secas en llamas le imprimieron una atmósfera apropiada. Durante el mes de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición, la señora Juno se esfumó de nuevo, esta vez para no volver nunca más. Foto 12. El destino de Sally York. El triturado accidental de la pequeña Sally York, en 1912 en el telar de algodón de la fábrica textil de Norfolk, fue uno de tantos accidentes ejemplares con los que los legisladores se ayudaron para empujar el acta que atinó en de 1916, la primera en garantizar leyes para los trabajadores menores de edad en la historia americana. Desde el tiempo del accidente hasta que la fábrica cerrara 4 décadas después, los trabajadores insistieron en encontrar súbitos cambios de temperatura, ruidos extraños y golpecitos sin explicación en el hombro cuando nadie estaba cerca. Los capataces de la fábrica nunca tomaron en serio estas quejas hasta que esta fotografía salió a la luz pública en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajante llamado Benny Johnson, que de inmediato la vendió a la Gaceta de Norfolk por un monto sin precedentes de $10. El molino había cerrado para las fiestas de fin de año y estaba vacío al momento. Puede que haya sido el motivo de que el molino cerrara, aunque la Gran Depresión tampoco es una mala explicación. Foto 13. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no había llegado a los 4 años de edad cuando sufrió lo que sus doctores llamarían un agudo principio de alucinación sensorial.
Esta foto, tomada por la mamá de Lily, Annette, durante la noche de Halloween en 1952, captura el momento exacto en que comienza su padecimiento. Lily y su nana filipina habían estado dando dulces a los niños, cuando la niña gritó de pronto y comenzó a arañarse los ojos. Pasó algo de tiempo antes de que pudiera recuperar el habla y cuando lo hizo, Lily habló de cosas caminándole por los ojos. Varios días después, siendo dejada momentáneamente sola en su habitación, Lily se perfora los ojos con una aguja para tejer de su madre. Fue diagnosticada e internada, permaneciendo así durante el resto de su vida, primero en Bellevue, en el este de Manhattan, y luego en el centro psiquiátrico Rockland, en Orangeville, donde fallecería de un ataque cardíaco en marzo de 2001. Una llamada a los cuidadores de Lily confirmó que sus episodios eran mucho más intensos durante las noches de Halloween, pero por la mayor parte de su vida, pudo ser escuchada rogando al equipo del sanatorio para que la ayudaran a quitarse estas cosas de los ojos. Foto 14. El engaño de la Trinidad. Esta es una de varias de las famosas fotografías tomadas durante la primera explosión nuclear, realizada por el ejército norteamericano el 16 de julio de 1945, en las blancas arenas del terreno de prueba, localizado en el desierto de la Jornada del Muerto, a 35 millas del sureste de Socorro, Nuevo México. El nacimiento de este diseño de implosión con base de plutonio, el mismo método empleado en la bomba Fat Man que cayera sobre Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la subsecuente carrera armamentística entre el bloque soviético y los Estados Unidos. Solo un puño de personas supieron siempre que esta foto fue recortada antes de liberarse a la opinión pública y ahora todos están muertos. Uno de ellos era el fotógrafo original, que le entregó al autor una copia bajo la condición de que se mantuviera fuera del conocimiento público hasta que los ciudadanos del mundo pudieran entender las ramificaciones de lo que muestra. El autor permanece incierto respecto al cumplimiento de este requisito, pero dado que probablemente cuente con la última copia, ha decidido que su responsabilidad es con la verdad. Sé que todos tienen dudas con respecto a estas fotos, así que no voy a debatir a cada escéptico o defender cada foto, pero por si sirve de algo, este es el texto de una carta real escrita por el hombre del hacha a un periódico local. 13 de marzo 1919. Estimado mortal. Infierno, 13 de marzo de 1919. Nunca me han capturado, y nunca lo harán. Nadie me ha visto dado que soy invisible al igual que el éter que rodea su planeta. No soy un ser humano, soy un espíritu infernal. Soy lo que los habitantes de Nueva Orleans y su estúpida policía llaman el verdugo. Cuando lo crea oportuno, volveré a cobrar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No voy a dejar ninguna pista, salvo mi hacha manchada en la sangre y los cerebros de quienes llevaré para hacerme compañía. Si quieren pueden decirle a los policías que tengan cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me han ofendido de momento por la forma en la que han investigado. De hecho, lo han hecho de una forma tan estúpida que no solo me han causado gracia a mí, sino también a su satánica majestad, a Francis Joseph, etc., pero que tengan cuidado. Que no traten de descubrirme o será mejor para ellos no haber nacido que enfrentarse a la ira del verdugo. No creo que sea necesario advertírselo, de todas formas, ya que me han esquivado de forma bastante eficaz. Al menos sus mentes dan para mantenerse alejados de todo peligro. Por supuesto pensarán que soy el asesino más temible que se haya conocido, pero podría ser mucho peor si quisiera. Podría matar a miles de ustedes visitando su ciudad cada noche. Bien, para ser exactos, a las 00:15, hora terrenal, del próximo martes voy a pasar por Nueva Orleans de nuevo. En mi infinita misericordia, les voy a hacer una propuesta.
Me gusta mucho la música jazz, y juro por todos los demonios de los abismos del infierno que no mataré a la gente que el día y a la hora señalada se encuentre en un local donde haya una banda de jazz tocando. Si ese día la gente acude, bueno, mucho mejor para ellos. Pero una cosa es cierta. Si hay alguien que no haya acudido a donde digo, conocerá a mi hacha. Bien, tengo tanto frío que volveré a mi hogar y dejaré su mundo terreno hasta el momento señalado. Esperando que publiquen esto, que les vaya bien. Fui, soy y seré el peor espíritu que... En 1984, una anciana viuda vivía sola en una casa de 2 pisos. Ella estaba completamente inmóvil y destinada a su silla de ruedas. Desde la misteriosa muerte de su marido, ella necesita la ayuda de un cuidador que lo visitaría a su diario para ayudarla con las tareas diarias. Lo que lo hace tan difícil fue el hecho de que los 2 pisos de la casa solo estaban conectados por una vieja y decrépita escalera. Cuando la anciana necesitaba moverse entre los 2 pisos, el cuidador tendría que llevar su frágil cuerpo como un niño, subiendo y bajando las escaleras. Un día la policía recibió una llamada de la viuda. Se había producido un asesinato. Dado que las unidades de policía eran escasas en el momento y el asesino ya había huido de la escena, solo un detective fue enviado para llevar a cabo el informe inicial de la escena del crimen. Llegó a ver el cuerpo del cuidador extendido en el suelo con sus cuerdas vocales arrancadas, dejando un charco de sangre en el primer nivel de la casa. La anciana se sentó encima de la escalera en su silla de ruedas, observando, inmóvil y en silencio, aparentemente en estado de shock. Ella podía descartarse de inmediato como sospechoso, debido a su incapacidad para moverse hacia arriba y abajo de las escaleras, y porque estaba atrapada allí el tiempo que se produjo el asesinato. Era similar a la muerte de su esposo hace muchos años, que se había asfixiado mientras dormía en el sofá de la planta baja. El detective se puso los guantes, tomó fotos para pruebas, y cubrió el cuerpo hasta que el médico forense llegó más tarde, con toda la rutina. Él investigó todo el primer piso buscando pistas, y luego preguntó a la anciana si podía mirar arriba. Ella insistió en que ella estaba arriba todo el tiempo y nadie aparte de ella había estado allí ese día. Independientemente de esto, el detective subió la escalera mientras que ella lentamente y vacilante se hizo a un lado. Más allá de la escalera, había un pasillo estrecho, con 3 puertas cerradas a lo largo de ella. Comprobó detrás de cada una de las puertas, el dormitorio vacío, nada en el baño. Él se puso ansioso cuando lentamente se dirigió a la habitación final donde la anciana dormía. Lo abrió y todo parecía normal. Una cama, un armario y una mesita de noche con una lámpara. Revisó todas las paredes de la habitación y se percató de algo. Fue un detalle tan menor que había pasado por alto por completo en la última investigación de la muerte del marido. No había teléfono arriba. De repente se oyó un ruido mientras sacaba el arma y salió corriendo de la habitación, solo para encontrar una silla de ruedas vacía encima de las escaleras. En el otoño de 1987, el canal de noticias local WSB Televisión 2 de Atlanta, Georgia, buscaba una forma de rellenar un hueco en su programación del domingo por la mañana. Luego de algunas solicitudes llevadas a cabo por varios dueños de negocios locales, decidieron autorizar al joven reverendo Marley Sachs a utilizar ese tiempo libre para hacer un programa de temática religiosa, el cual se estrenó el 18 de octubre sin que se le diera mucha publicidad. Se trataba de un programa religioso estándar, y consistía en el reverendo sentado en una silla enfrente de la cámara, leyendo algunos pasajes de la Biblia y discutiendo su interpretación y significado acorde a los tiempos actuales.
El programa recibió una audiencia bastante razonable, por lo que continuó hasta bien entrado diciembre. Fue en ese entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extremadamente extrañas por parte de algunos de los espectadores de Palabras de Luz con el Rev. Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres, las cuales hacían vagas referencias a sensaciones incómodas que sentían cada ciertos intervalos de tiempo durante el programa. Describían la experimentación de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres, por ninguna razón discernible, estaban convencidas de que era la visualización de aquel programa lo que causaba sus síntomas. Después de 3 semanas de quejas, se determinó que esos síntomas aparecían cada intervalos de 12 minutos. El pequeño equipo del estudio revisó todas y cada una de las grabaciones, tanto de vídeo como de audio, pero no consiguieron encontrar nada fuera de lo común. Cuando se le preguntó al reverendo sobre estos incidentes, él simplemente se limitó a encogerse de hombros y a decir, críticamente, que algunos no pueden lidiar con la palabra de Dios. El jefe del estudio, al no poder dar explicación a estos incidentes, decidió seguir transmitiendo el programa. En febrero, la audiencia del programa se redujo considerablemente y el estudio decidió terminar con el show. El jefe del estudio decidió que sería más prudente invertir tiempo en las noticias e historias que habían tenido bastante ocupadas a las otras cadenas de noticias locales. La epidemia de abortos espontáneos había iniciado en noviembre, y muy pronto el número de mujeres embarazadas saludables que abortaban espontáneamente en el área metropolitana de Atlanta había superado las 300. El Centers for Disease Control no había encontrado ninguna explicación para estos horribles sucesos. El reverendo se tomó la cancelación de su show con lo que solo podría ser descrito como una indiferencia absoluta. Cuando se le informó, no protestó, sino que meramente asintió con la cabeza. Abandonó el estudio luego de que fuese filmado el último episodio del programa, sin decir casi ninguna palabra, para luego desaparecer de la faz de la tierra. Nadie volvió a oír de él, ni su ex congregación ni ningún otro miembro de su iglesia. El estudio siguió adelante, llenando el hueco con un infomercial y concentrándose en las historias de abortos espontáneos. 1 año y medio después, un trabajador interno de los estudios WSB encontró las cintas de Palabras de Luz y comenzó a revisarlas en un intento de encontrar material útil para un especial que los estudios planeaban hacer sobre el impacto que tenía la religión en la ciudad. La epidemia de abortos espontáneos, ahora conocida como incidente de Atlanta en los círculos médicos, había terminado 3 meses después de la cancelación del programa, y su recuerdo ya comenzaba a extinguirse de la conciencia pública. Mientras el interno revisaba las cintas, hizo un accidental y perturbador descubrimiento. Mientras trataba de detener una grabación a los 10 minutos con 45 segundos, atascó el botón para adelantar por accidente. Mientras las imágenes pasaban, intentó soltar el botón haciendo palanca con un destornillador. Una vez que tuvo éxito, la cinta se detuvo en el minuto 32,1 segundo. Casi se cayó de su silla cuando vio la imagen que aparecía congelada en la pantalla. La imagen de una cabeza putrefacta llenando todo el cuadro. Después de componerse, se movió unos cuadros hacia atrás, y luego otros hacia adelante. Se dio cuenta de que su mente no le estaba jugando trucos. Continuó por el resto de la grabación y descubrió que la misma imagen aparecía cada 12 minutos. Creyendo que se trataba de una broma para el chico nuevo, le mostró las grabaciones al técnico. El técnico se mostró tan perplejo como él. Nadie había tocado las cintas desde la cancelación del show. Después de que los estudios cerraran por la noche, el interno convenció al técnico de que le ayudara revisando el resto de las grabaciones. Descubrieron que todos los otros episodios presentaban la misma horrenda anomalía. También descubrieron que a medida que el show progresaba la imagen se hacía más desagradable, viendo cómo gusanos se comían la carne suelta y la piel y cabellos parecían caerse de forma exponencial.
El técnico indicó al interno que lo que ellos veían era técnicamente imposible, ya que los vídeos en sí no mostraban signos de haber sido unidos, y él mismo había estado presente en la filmación de todos y cada uno de los episodios, por lo que sabía que no podría haber habido ningún momento en donde la imagen hubiese sido insertada. Todo esto fue presentado al jefe del estudio, quien, temiendo las reacciones que provocaría el poner aquello en el aire, ordenó la destrucción de todas las cintas. Les dijo al interno y al técnico que él no tenía ningún interés en saber qué era lo que estaba pasando, sino que cubrir sus culos colectivos era lo único importante ahora. Ordenó al interno y al técnico que no mencionaran nada a nadie. El técnico continuó con su vida fácilmente, recordando el incidente como una anécdota oscura y divertida, pero el interno no lo iba a olvidar fácilmente. Antes de que las cintas fueran destruidas, hizo tantas copias como pudo de las grabaciones y se las llevó para ver si podía encontrar alguna otra cosa que iluminara el misterio del origen de las imágenes. Una semana después intentó volver a convencer al técnico de que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo aún más perturbador que las propias imágenes. Cuando las imágenes eran reproducidas juntas en orden cronológico, la boca de la cabeza decapitada parecía moverse, como si estuviese intentando formar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le dijo que deshiciera de aquellas copias y que no volviera a hablar sobre el asunto otra vez. Otra semana después, la policía respondió a una llamada del 911 hecha por una mujer mayor, de uno de los suburbios de Atlanta. Había oído unos ruidos horribles viniendo de una de las casas del vecindario, donde vivía una pareja de jóvenes. Le dijo a la operadora que la esposa estaba embarazada y que temía que algo horrible hubiese pasado. Cuando los oficiales llegaron a la escena 20 minutos después, encontraron las luces de la casa apagadas y la puerta entreabierta. Ingresaron lentamente y siguieron su camino hasta la sala de estar. En su interior encontraron a una mujer muerta, con su abdomen abierto de un golpe. La herida era irregular y había un rastro de sangre que iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo de la habitación. Allí yacía su marido, el interno del estudio, desnudo, con el cuerpo de su moribundo hijo no nacido a sus pies. En su mano sostenía la pieza de metal oxidado que había usado para destripar a su esposa. La televisión estaba encendida, reproduciendo 18 segundos de la silenciosa imagen de una cabeza en descomposición modulando palabras ininteligibles. La historia que los policías cuentan hasta hoy en día dice que, mientras era llevado fuera de su casa, el interno continuó diciendo una y otra vez, entre respiros: Puede que recuerden haber oído acerca de ello en las noticias, pero en julio del 2008 hubo un hilo de personas desaparecidas en el distrito universitario de Seattle. 20 personas desaparecieron, todas ellas estudiantes de la Universidad de Washington. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y nunca se recuperó evidencia significante. Fueron presumidos muertos, principalmente por la angustia y el dolor de las personas que se preocupaban por ellos. Aparte de la gente desaparecida, no mucho del caso fue revelado al público jamás. Y a eso es a lo que le vengo a poner remedio. La gente tiene el derecho de saber estas cosas. Por ahora, el caso ha sido congelado, y todos los documentos relacionados están ahora en el archivo clasificado que los empleados del DPS llaman jovialmente el congelador. Los investigadores han seguido muchas pistas, pero todas ellas los dirigen a caminos sin salida. Ellos juraron quijotescamente llevar al criminal, o criminales, a la justicia, pero cuando todos sus intentos de mover el caso hacia adelante fallaron, ellos se echaron para atrás como gatitos asustados. La pista más prometedora, sin embargo, había sido una que se reveló relativamente temprano en la vida del caso, alrededor del mes de septiembre del mismo año. Resultó que todos los estudiantes abducidos poseían la misma computadora Evo.
Esto pudo haber sido una mera coincidencia, pero una investigación complementaria hecha por el equipo forense mostró que cada estudiante había usado un servidor proxy tiempo antes de su desaparición. Para aquellos que no saben, un servidor proxy es un intermediario web usado a menudo para mantener la actividad lo más anónima posible, disfrazando la dirección IP, que, de nuevo, para los que no saben, son esencialmente series únicas de números dadas a cada computadora conectada a Internet. Con conocimiento básico y un poco de habilidad, es posible encontrar la ubicación exacta de alguien usando su dirección IP. Los servidores proxy operan con direcciones IP separadas, usualmente con ubicaciones muy alejadas de sus usuarios. Entonces, los estudiantes estaban usando direcciones IP alteradas. ¿Pero por qué? ¿Estaban escondiéndose de alguien? Los servidores proxy son, después de todo, la mejor manera de esconderte en Internet. Mientras el equipo forense continuaba recopilando información de los discos duros de los estudiantes abducidos, más y más similitudes fueron encontradas. Algunas de ellas ciertamente pudieron haber sido coincidencias, pero otras, definitivamente no lo eran. Este es un segmento del reporte escrito por la computadora del equipo forense, detallando las similitudes entre las 12 computadoras. Todas las computadoras llevaban instaladas el navegador Google Chrome. Todas las computadoras usaban iTunes, cada una con aproximadamente 50 GB de música. Todas las computadoras usaban servidores proxy. Todos los servidores proxy tenían direcciones IP en Islandia. Todas las computadoras usaban proxies ubicados en Islandia. Lo cual era raro. Pero el reporte no terminaba ahí, continuaba. Todas las computadoras tienen Microsoft Word instalado, aunque parece no haber ningún documento guardado en ninguna de las carpetas de ninguna de las computadoras. Eso es normal. Mucha gente guarda sus documentos en carpetas en sus escritorios o en discos duros externos. Los escritorios de todas las computadoras están completamente vacíos, a excepción de un documento que aparece en el centro de todo, titulado Lita Abac. El documento no tiene texto. Ahí es donde empieza lo extraño. Lita Abac es islandés, que significa algo como mira hacia atrás o ve detrás de ti. Parece que ese documento en el escritorio es el único documento guardado en cualquier parte de todas las 12 computadoras. Una vez es una coincidencia. 2 también. Pero 12 veces, ¿el mismo documento guardado en el mismo lugar con el mismo nombre? Es imposible. El reporte continuó por un tiempo luego de eso, pero con nada cercanamente significante. Cuando los teclados fueron investigados para buscar huellas dactilares, ninguna de ellas coincidió. No hubo nada que las conectara aparte de los documentos. Los especialistas forenses se asustaron con lo que consiguieron, pero ninguno de ellos reportó nada sospechoso o paranormal. Los proxies en Islandia y los documentos con títulos en islandés llevaron a los investigadores a buscar otras conexiones entre Islandia y los estudiantes desaparecidos. Fueron hacia sus padres, probablemente esperando encontrar que todos los estudiantes tuvieron relaciones en Islandia o algo. Necesitaban resolver el caso. Pero, por supuesto, ninguno de ellos tenía lazos aparentes con el país. Ni familiares, ni amigos, nada. Los investigadores habían preguntado a docenas de personas, pero nada que valiera la pena fue encontrado. Estaba empezando a parecer irremediable. Y eso fue hasta un año más tarde, en julio del 2009, cuando la Policía Nacional de Islandia en Reykjavik reportó una serie de personas desaparecidas, sin rastro alguno. Esto era lo que el DPS necesitaba. Contactaron rápidamente a la oficina en Reykjavik y arreglaron una reunión, esperando que los casos de alguna manera coincidieran. Los investigadores de Seattle volaron hacia Islandia. Y la información que encontraron fue, simplemente, aterradora. 12 personas en Islandia se perdieron, todos estudiantes de la Universidad de Islandia. Tenían computadoras Apple. Todas ellas usaban servidores proxy. La IP de los proxies era de Seattle. Todas tenían Microsoft Word instalado, pero solo un documento vacío salvado en sus escritorios vacíos. ¿Pueden adivinar el título? Lita Abac. Cuando ambos equipos de investigación compartieron su información, las cosas finalmente parecieron brillantes, para ambos casos. Este era obviamente el trabajo del mismo criminal. Tenía que haber sido así.
Ellos iban a capturar a quien sea o lo que sea que hubiera hecho esto. En el nombre de la justicia, aun cuando no había cuerpos para encontrar, y según todo lo que sabían, todos los estudiantes perdidos pudieron haber estado vivos y en paz. La ráfaga de optimismo terminó unos días después, cuando el equipo forense de Islandia buscó huellas dactilares en las computadoras, solo para encontrar que ninguna de las huellas coincidía. Los agentes del DPS, aunque decepcionados, no estaban sorprendidos. Una vez más, era imposible, como todo el resto. No había sospechoso aún. No había nada de evidencia. Solo había un montón de no tan coincidencias muy tenebrosas. 24 de ellas, para ser exactos. Nada más. Y ciertamente nada menos. Las pistas no dirigían a ningún lado. La búsqueda por lo que ocurrió a los estudiantes empezó una investigación policial internacional, pero no hubo ninguna otra prueba significante. Los casos, o solamente un caso único ahora, había quedado estancado. Luego de meses y meses y meses de pérdida de esperanzas, ambos, el DPS y la Policía Nacional de Islandia finalmente puso el caso como sin resolver en julio del 2012, y se olvidaron de él. Frío. Congelado. Estancado. Infructuoso. Se había terminado. Tantas cosas por la justicia. Desde entonces, ambos departamentos policiales habían tratado de olvidar el caso. Se convirtió en una memoria triste, nadie quería pensar acerca de eso. Con toda razón. Y eso es todo el caso, de verdad. Estoy escribiendo esto porque estoy bastante aburrido, e imaginé que era interesante hacérselo saber a ustedes. Tengo que irme a bañar ahora. Sin embargo, antes de irme, solo quiero estar seguro de que entienden lo difícil que fue para mí lavarles el cerebro a los estudiantes haciéndolos leer mis historias. Los humanos son muy perceptivos cuando se refiere a ese tipo de cosas. Su carne lo valió, de todas maneras. Muy tierna y deliciosa. Aunque todavía tengo un poquito de hambre. Durante el verano de 1983, en un tranquilo pueblo de Minneapolis, Minnesota, se encontró el cuerpo carbonizado de una mujer dentro del horno de una estufa en una pequeña granja. En la cocina, también se encontró una videocámara, montada en un trípode apuntando hacia la estufa. En ese momento, no se encontró cinta alguna dentro de la cámara. Aunque originalmente, la escena fue descrita por la policía como un homicidio. Más tarde, una cinta VHS sin etiqueta fue encontrada en el fondo del pozo de la misma granja, el cual, aparentemente, se había secado unos meses antes, cambiando por completo la perspectiva del caso. A pesar de estar deteriorada y del hecho de que no tuviera audio, la policía pudo ver el contenido de la cinta. En ella, se mostraba a una mujer parándose frente a la videocámara, aparentemente usando la misma cámara encontrada en la cocina. Después de ajustar la cámara para incluir en la toma la estufa y a sí misma, encendió el horno, abrió la puerta y se metió dentro, cerrando la puerta del horno tras de sí. Durante los 8 minutos siguientes, el horno se agitaba violentamente, mientras un denso humo negro emanaba del interior. Los 45 minutos restantes de vídeo, antes de que la cámara se quedara sin baterías, mostraban una toma estática de la cocina sin cambio alguno. Para evitar alertar a la comunidad, la policía nunca filtró ninguna información acerca de la cinta, ni siquiera el hecho de que ésta había sido encontrada. No podían determinar quién podía haber arrojado la cinta al pozo o por qué la estatura y edad de la mujer del vídeo no coincidían en absoluto con el cuerpo encontrado dentro del horno. Mi vecino es uno de esos usuarios de YouTube posers.
A lo largo de los años, lo he visto toser canela, acostarse sobre el capó de su auto mientras desciende lentamente por la carretera, y empaparse con agua tibia, todo mientras grita Epic Win, Epic Fail, Fuck Epic Mantenimiento del status quo, hasta donde sé. Puede volverse muy cansado observarlo prolongar sus travesuras en búsqueda de la fama viral. Así que, cuando tocó mi puerta el otro día y me dijo que iría de viaje por unas cuantas semanas, preguntándome si podía recibir su correo, honestamente, fue un alivio. No puedo explicar la paz mental que tuve sabiendo que no tendría que prepararme para ninguna expresión de su estupidez por un tiempo. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Recibió algunas facturas, un poco de correo basura y algo que solo pude asumir que era una carta de cumpleaños. Luego, una noche, llegué a casa para encontrar una caja de madera fina esperándome en su pórtico. Tenía escrito devolver al remitente en letras grandes y rojas. No soy ningún escuálido, pero debo admitir que me fue difícil levantar la caja por mi propia cuenta. Era malditamente pesada. Arrastrarla por el camino hasta mi casa fue aún más difícil, y me di cuenta pronto de que no había manera en la que podría arrastrarla por las escaleras de piedra y a través de mi puerta principal. Decidí que dejaría el paquete en mi garaje. No era como si mantuviera mi auto ahí. La puerta del garaje era un pedazo de mierda que se rehusaba a abrirse sin un buen golpe. Era menos problemático dejar el auto en la acera que estar riñendo con la puerta del garaje cada mañana y cada noche. En retrospectiva, debía haber puesto el paquete en el suelo mientras arremetía contra la puerta quejumbrosa, pero ya sabes cómo es cuando mantienes un buen agarre de algo y no tiene caso abandonarlo a menos que sea necesario. Fue en tanto pateaba la puerta por una tercera vez que perdí el control del paquete y se me cayó hasta el suelo. Joder, maldije y esperé que no hubiese roto nada importante, pero supuse que simplemente no le diría a mi vecino, dejándolo creer que cualquier daño ocurrió durante el transporte. Con mis manos libres, al fin conseguí que la puerta del garaje se destrabara, y vaya que chilló en protesta mientras la levantaba. Arrastré la caja el resto del camino, ubicándola en una esquina para cuando mi vecino quisiese venir a reclamarla. Y luego me olvidé de ella por completo. Hasta que unos días pasaron, claro. No estoy seguro de cuánto tiempo se tomó el hedor para poder colarse desde el espacio por debajo de la puerta del garaje que conduce hacia el resto de mi hogar, pero progresó lentamente. Era un hedor pútridamente dulce, como el de un zorillo, y durante los primeros días, desde que lo olí, en verdad asumí que era eso en específico, algún animal silvestre que dejó su marca en mi casa. Fue solo hasta que noté que el hedor aumentaba en intensidad, en lugar de disolverse, que me dispuse a buscar una fuente. Entonces abrí la puerta de mi garaje, y fue ahí cuando el hedor me hizo trastabillar mientras me cubría la nariz. El culpable no resultó ser difícil de identificar. El único cambio en mi garaje era la caja en la esquina. Recuerdo pensar que debió haber sido una de esas cajas de suscripción mensual de carne. La carne debió haberse echado a perder por no haberse refrigerado en tanto tiempo. ¿Cuánta carne debía de tener para que la caja fuera tan grande y pesada? ¿Toda una puta vaca? Me cubrí la nariz y me acerqué a la caja. Pensé que el olor no podría empeorar, pero en tanto abría la tapa superior, descubrí un nuevo espectro de ruido. Era como abrir un horno en llamas, pero en lugar de una onda de calor, fui recibido por oleadas de orina, sudor, mierda y putrefacción. Olía tan mal que retrocedí y tuve que retener el vómito que imploraba ser expulsado de mi cuerpo. No estoy avergonzado de admitir que huí por la puerta para tragar una bocanada de aire fresco, pero en el poco tiempo que había permanecido en el garaje, el olor se había impregnado tan prominentemente en el tejido de mi ropa, que se aferró a mí como una sombra. Nada de lo que intenté pudo mantener el olor lejos de mis fosas nasales. Ni siquiera los aromatizadores, una máscara o las 3 duchas que tomé y el cambio de ropa. Cada segundo que esa caja permanecía abierta en mi garaje era otro segundo en el que al olor se le concedía residencia en mi hogar. Tenía que afrontarlo. Regresé al garaje. La parte superior de la caja, aún abierta, me invitaba a ver. Me había preparado con una pinza que sellaba mi nariz, una bolsa de basura en una mano y el desinfectante más fuerte que pude encontrar en la otra. Además de guantes de goma largos para evitar que mi piel tocase lo que estaba dentro. Pero resultó que no necesité ninguna de esas cosas.
No tuve que tocar o limpiar el contenido de la caja, solo tuve que sufrir las pesadillas cada noche. Verás, sí había carne en esa caja, pero no provino de una vaca o un cerdo. No, era mucho peor que eso. Era mi vecino. Muerto. Aún en una pieza, pero muerto. Llamé a la policía y, naturalmente, me llevaron para ser interrogado. Después de todo, es un tanto difícil no sospechar de la persona que tiene un cadáver en su garaje. Afortunadamente, se dieron cuenta pronto de que no estaba involucrado. Mian pudo haber estado por todos lados, el olor pudo haber dejado una marca a lo largo de mi casa, pero había una parte irrefutable de la evidencia que probó mi inocencia: la cámara que mi vecino utiliza para grabar el material de su canal. Me mostraron la grabación una sola vez. No estoy seguro de si tenían el permiso para hacerlo, o de si se sentían tan mal que supusieron que no haría daño. De cualquier forma, lo vi. Mi vecino estaba sentado en la caja afuera de la empresa de envíos, riéndose en tanto le decía al mundo cómo se iba a transportar por las líneas estatales a través del correo. Había llevado botellas para orinar, comida, una almohada y unas cuantas linternas. Su amigo, un tipo que yo había visto en su casa muchas veces y que le ayudaba con sus artimañas, cerró la tapa y solicitó el envío. A lo largo de las próximas horas, o días, a decir verdad, no estoy seguro, mi vecino grabó unos cuantos vídeos sobre su progreso. Creo que ahora estoy en un camión, puedo sentirlo moverse, debo estar en un almacén. Es muy cálido acá. Aún tengo suficiente comida. Ese tipo de cosas. Y luego, en la última grabación, la caja se sacudió. Él se quebró su cuello, y eso fue todo. La cámara siguió grabando hasta que la memoria se llenó o la batería murió. Pero hay algo sobre esto que no le dije a la policía luego de que me mostraron el video. Una cosa que escuché en la grabación y que me ha acechado consistentemente desde entonces. Justo después de la sacudida que le rompió el cuello, pude escuchar el sonido familiar de la chirriante puerta. Me gustaría decir que cuando era niño, disfrutaba viendo Tom y Jerry. Sin embargo, el canal en el que estaba disponible solo lo mostraba durante el día, cuando estaba en la escuela. Seguí pidiéndole a mi madre DVDs de la serie, pero ella rechazó mis peticiones, dada su naturaleza violenta. Con el tiempo, mi casa se había vuelto bastante desordenada. Teníamos demasiadas prendas de vestir y cajas de cosas que en su mayoría no necesitábamos. Mi mamá finalmente decidió limpiar el lugar, pidiéndome que la ayudara. Pasamos por la mayoría de las habitaciones y teníamos bolsas de basura llenas de cosas para donar. Quedaba una habitación, la sala de prensa. Mientras ella limpiaba un escritorio, yo intenté limpiar un armario. Al quitarse la mayor parte de la ropa, se descubrió una pila de cajas de madera en la parte trasera. Curioso, abrí una caja y revelé una colección de cintas VHS. Hubo muchas películas geniales, desde películas clásicas de Disney hasta la trilogía de El Padrino y Lo que el viento se llevó. Seguí buscando entre ellos hasta que encontré algo que nunca hubiera esperado. Una copia de Tom and Jerry's 50 TH Virtual Classics en VHS. Sorprendentemente, estaba sin abrir, todavía en su estuche original y envoltura de plástico. Le pregunté a mi mamá, oye, ¿de dónde salió esto? No recuerdo que hayas comprado esto. Mi mamá tenía una expresión de sorpresa en su rostro y bajó la cabeza. Procedió a explicar que era un regalo de mi tía que se suponía que me darían en mi cumpleaños número 7. Le pregunté por qué nunca recibí este regalo. Mi mamá me explicó que poco antes de mi cumpleaños, mi tía estuvo involucrada en un robo. Explicó que dos locos habían entrado en su casa y habían comenzado a llevarse algunas de sus pertenencias. Mi tía se despertó y notó a dos hombres que llevaban sábanas sobre sus cabezas. Los hombres corrieron hacia ella y la golpearon hasta dejarla inconsciente. Su cara estaba ensangrentada y magullada, y tenía un ojo morado realmente horrible. Incluso se afirmó que le arrancaron un mechón de pelo. Luego, los hombres la obligaron a acostarse boca abajo y procedieron a decapitarla con un hacha táctica.
Mi tía fue descubierta por mi madre al día siguiente y llamó a la policía. Mientras esperaba, miró alrededor de la casa en busca de pistas. Sobre la mesa de la cocina había un regalo envuelto. La etiqueta indicaba que era para mí. Efectivamente, era el VHS de Tom y Jerry. Mi mamá me lo mantuvo oculto hasta que lo encontré por mí mismo. Estaba horrorizado por la historia, pero feliz de haber podido ver una caricatura que me había interesado durante tanto tiempo. Continuamos limpiando y finalmente terminamos. Alrededor de las 5:30, más o menos, mi madre se fue a una cita con el hombre que es mi padrastro actual. Sabía que se quedaría a pasar la noche y, al ser hija única, tenía algo de tiempo para mí. Jugué en Xbox por un tiempo, pero me estaba aburriendo rápidamente. Entonces me acordé de mi flamante VHS de Tom y Jerry. Abrí el embalaje y saqué la cinta adhesiva de la caja. Estaba en perfecto estado, con la etiqueta original y rebobinado al principio. Lo metí y la advertencia del FBI apareció como de costumbre. Vi el primer episodio de la cinta y la nostalgia fue intensa. No había visto mucho esta caricatura cuando era niño, y el canal dejó de transmitirlo hace un tiempo. El video estaba rodando muy bien. Luego, a la mitad del segundo episodio, la pantalla se volvió negra. A continuación, apareció una nueva tarjeta de título. Tenía un fondo gris con la sombra de una guillotina y una escritura roja que decía muerte de los franceses. Esto me pareció gracioso dado el origen francés de mi familia, así que seguí mirando. Fue un episodio en el que Tom, Jerry y Nibbles eran mosqueteros. El rey le había encargado a Tom que mantuviera el ruido bajo para que pudiera dormir. Dijo que si Tom lo despertaba, lo condenaría a muerte. Tom hizo un gesto de saludo y el rey se durmió. El episodio continuó como de costumbre, pero algo no parecía estar bien. Rebobiné la cinta y miré más de cerca. Lo que encontré fue muy inquietante. La violencia era más detallada y sangrienta de lo que yo podía recordar. Por ejemplo, hubo una parte en la que Tom usó un cuchillo para evitar que Jerry huyera empujándolo contra su cola. En lugar de sujetar a Jerry, el cuchillo le cortó por completo la cola y la sangre comenzó a gotear de ella. No era exactamente un brote, pero se estaba creando un rastro de él mientras Jerry huía. En la siguiente toma, su cola volvió a la normalidad. Eventos como este siguieron ocurriendo, con cosas como que le cortaron la cola a Tom, le sacaron el ojo con un corcho e incluso Tom lo partieron por la mitad, mostrando un interior fotorrealista. Al final del episodio, el rey fue despertado y Tom fue llevado a la ejecución. La siguiente toma mostraba a Jerry y Nibbles caminando por una antigua calle francesa comiendo salchichas y quesos, cuando escuchan el sonido de una multitud cantando. La cámara va al punto de vista de Jerry mientras mira hacia arriba una guillotina. Un amigo me dijo que, normalmente, solo veías la hoja bajar y escuchabas el sonido de su golpe contra la madera, luego cortaba hacia los ratones. Sin embargo, esta vez, la hoja no cayó. En cambio, la toma fue para Tom siendo llevado a la guillotina por dos guardias y el rey. La multitud gritaba, e incluso escuché frases como, "Mátenlo" y "queremos sangre". Entonces pude ver que Tom se enfurecía físicamente y comenzaba a resistirse a los guardias, pateando a uno de ellos en la rodilla. La multitud enloqueció, gritando aún más fuerte, y el rey gritó, "Terminen. Hazlo ahora". Aparecieron entonces dos hombres vestidos como verdugos a la antigua, con máscaras y todo. Corrieron hacia Tom y procedieron a golpearlo contra el suelo. Mirando más de cerca, se podía ver la cara de Tom, ensangrentada y magullada, e incluso un mechón de pelo arrancado. Después de una buena paliza, Tom fue obligado a acostarse dentro de la guillotina, y fue inmediatamente decapitado. Su cuerpo aún era visible mientras su cabeza desaparecía en una canasta. De manera realista brotaba sangre del cuello. Comenzó fuerte, luego procedió a gotear. La siguiente toma fue un primer plano de la cara ensangrentada y golpeada de Tom en la canasta.
Sus ojos parpadearon durante unos segundos mientras la cámara se alejaba, pero luego se detuvo. La toma cortó a los ratones, y al igual que en el episodio, Nib les dice, pobre gatito, y él y Jerry continúan comiendo y caminando. La toma volvió a subir a la guillotina, que ahora tenía sangre por todo el fondo. De la canasta, el espíritu de Tom se elevó. La figura era blanca como la blanqueza, y los ojos de Tom estaban en blanco y no parpadeaban por lo que vi. El espíritu se elevó fuera del fotograma, luego el episodio se cortó a estática. La estática duró unos segundos. Luego, la parte que se reprodujo fue de otro episodio en el que Tom va al cielo. Tom todavía estaba blanco como la blanqueza y sus ojos seguían en blanco. Pasó a la parte en la que Tom intenta escabullirse del cobrador de boletos. El cobrador de boletos atrapa a Tom y le llama la atención por las cosas horribles que le ha hecho a Jerry. El cobrador de boletos dice que si Tom no recibe el perdón de Jerry, irá al infierno. Cuando el cobrador de boletos dijo que Tom iría al infierno, su voz se volvió muy profunda y demoníaca. Me dio escalofrío solo de escucharlo. La cinta se volvió negra y pude oír el sonido de lo que podría haber sido Tom pidiéndole perdón a Jerry, pero aceleré. Entonces pude oír una campana sonando muy fuerte y al demoníaco cobrador de boletos diciendo, lo siento, Tom. Una imagen finalmente mostró a Tom cayendo en un pozo. Todavía estaba blanco como la blanqueza, pero esta vez, sus ojos estaban rojos sin pupilas. Finalmente, Tom aterrizó en un caldero, haciendo un grito muy escalofriante y en falsete. El diablo, Spike el bulldog con cuernos, comienza a reírse, pero su risa original se profundizó y se ralentizó. El diablo también usó el extremo puntiagudo de su horquilla para empujar a Tom profundamente en el caldero. Sin embargo, en lugar de empujar a Tom hacia adentro, la horquilla apuñaló a Tom, y todos los agujeros creados por la horquilla eran visibles. Tom también parecía tener su piel progresivamente quemada y pelada, revelando músculos y tejidos realistas debajo. Rebobiné la cinta hasta el principio y noté que el episodio comenzaba en el minuto 11:34. En este punto, tuve que detener el video. Expulsé la cinta y la coloqué en el estuche, luego coloqué el estuche encima del escritorio en la sala de prensa. Tenía problemas para dormir, así que me quedé despierto el resto de la noche jugándole a League of Legends, con la esperanza de que me distrajera de la horrible cinta que arruinó la infancia. Alrededor de las 3 de la madrugada, intenté dormir de nuevo y lo logré. Al día siguiente, decidí buscar la cinta para poder terminar el metraje, solo por curiosidad. Busqué en el escritorio y alrededor de la sala de prensa, pero no pude encontrarlo. Me enteré de que mi mamá había donado la cinta junto con todas las demás a Goodwill. Conduje hasta el Goodwill, y ya había sido vendido. Me entristeció haber perdido una cinta tan rara. Afortunadamente, pude distraerme con mis videojuegos y trabajando en proyectos para la escuela. Estaba a salvo de las pesadillas. Sin embargo, mi ciclo de sueño se vio gravemente alterado durante unos 2 meses. Estaba muy cansado y mis calificaciones bajaron de A, B y C. Normalmente, no encontraría algo como esto tan perturbador, pero era muy espeluznante lo similar que era la muerte de Tom en comparación con la muerte de mi tía. El hecho de que el episodio estuviera ambientado en Francia, el país de origen de mi familia, no ayudó a suprimir los recuerdos. Todavía me imagino la muerte de Tom en mi cabeza y me da escalofríos. Mi mamá no me cree. Tuve una infancia maravillosa. Como la mayoría de los niños que crecieron en los años 90, mi programación televisiva consistía principalmente en Bob Esponja, Power Rangers y Transformers. En general, no me gustaban los programas infantiles como Barney o Mr. Rogers ni nada por el estilo. Pero el otro día, estaba hablando con mi madre sobre cuando era un niño pequeño. En un momento de la conversación, ella mencionó el tema de un viejo programa de televisión que a veces veía. Se llamaba Stuck Club Rosa.
Al principio no sabía a qué programa se refería, pero luego los recuerdos volvieron a mí. Lo recordé con tanta claridad casi al instante. Básicamente, Stup Clubhouse era un programa infantil cursi de bajo presupuesto protagonizado por un payaso llamado Stup. Tenía una chaqueta de color arco iris, un sombrero y, si no me falla la memoria, llevaba pantalones negros con estrellas. El programa era una especie de plagio de Pérez Playose, incluso yo, cuando era niño, podía darme cuenta. Básicamente, Stup vivía en una gran casa club que, curiosamente, parecía una casa normal. Supongo que se debía a su bajo presupuesto. Stup tenía un grupo de amigos que vivían en la casa club. No recuerdo mucho, pero recuerdo vagamente a un caniche y a un hombre con un disfraz de elefante muy mal hecho. Como dije, no recuerdo mucho del programa. No lo vi mucho, principalmente por dos razones. Se emitió en un horario muy extraño y muy tarde, alrededor de las 10:30, lo cual es extraño para un programa infantil. Solo se emitió en un canal muy poco conocido llamado Channel Bebo, que solo transmitió programas durante unos 3 años. Luego, el canal se cerró por razones desconocidas. La única otra cosa que recuerdo del show fue que la canción principal fue cantada por una mujer que sonaba como si estuviera medio dormida mientras la cantaba, y la música de fondo se tocaba completamente en un xilófono. En noviembre de 2006, yo acababa de cumplir 14 años, esto fue unos días después de la conversación con mi madre, y decidí darme el gusto de hacer una pequeña visita a Alt Right Books. Verás, Alt Right Books me gusta más que Barnes y Nobles porque puedes encontrar libros y películas más antiguos, a diferencia de las cosas más actualizadas de BN. Así que me puse a mirar las cintas de video, buscando una cinta de uno de mis programas favoritos, Street Sharks, un programa sobre tiburones antropomórficos que luchaban contra el crimen. Estaba mirando las cintas en orden alfabético y justo había llegado a la sección S cuando algo me llamó la atención. Era una cinta etiquetada como Stup Clubhouse. El estuche no tenía ningún logotipo o imagen que indicara que era Stup. Era simplemente un estuche sencillo y anodino que tenía un trozo de cinta en el lateral con Stup Clubhouse escrito en él con rotulador Sharpie negro. Todavía tenía algo de curiosidad por este programa que apenas recordaba y además no podía encontrar Street Sharks, así que decidí comprar Stup. Era bastante barato, incluso para una cinta de Alt Right Books, ya que costaba solo 75 centavos. Pero bueno, era una ganga. Lo llevé a la caja. La mujer que trabajaba allí miró la cinta y luego me miró fijamente. Tímidamente preguntó, ¿estás seguro de que quieres comprar esta cinta? Dije que sí cortésmente y ella lo cobró. Fui a casa, saqué mi videograbadora y la conecté al televisor de la sala de estar donde mi hermana Lily de 6 años estaba jugando con Barbies. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que había comprado una cinta en Alt Right Books que podíamos ver juntas. Puse la cinta y apareció el mensaje estándar de advertencia de infracción de derechos de autor, como siempre. La cinta comenzó por la canción principal del primer episodio, con música de xilófono y un cantante sangriento. El episodio comenzó en la casa club, donde Stup se presentó y les dijo a los espectadores que íbamos a hacer una excursión escolar. Había un corte preliminar muy malo en un patio de juegos en medio de un parque con césped. Había un grupo de niños pequeños, casi de la edad de mi hermana, jugando en un tío vivo. Stup se acercó a ellos y todos corrieron a abrazarlo. Después de eso, Stup miró a la cámara y preguntó si a los niños de casa también les gustaría jugar. Como se suponía, Emily dijo, sí. Y Stup respondió, muy bien. Entonces ven al patio de juegos y juega conmigo. Emily me preguntó si podía ir al parque infantil con Stup, pero le dije que esto se había firmado. Sin embargo, vi algo interesante con el rabillo del ojo. Tenemos un parque infantil en nuestro vecindario, a una cuadra de nuestra casa, pero lo suficientemente cerca como para poder verlo desde la ventana de nuestra sala de estar. Me tomó un segundo hacer la conexión, pero me di cuenta de que el patio de juegos del video era el mismo que el de nuestro vecindario. Luego me di cuenta aún más. Los mismos niños del programa estaban jugando en nuestro patio de juegos en ese momento. Vestían la misma ropa que en el video y realizaban exactamente las mismas acciones, casi como si el video se estuviera filmando en vivo.
Entonces noté algo que me perturbó mucho. En el video, uno de los niños estaba sosteniendo la mano de Stu, y cuando miré por la ventana, ese mismo niño estaba haciendo un movimiento como si estuviera sosteniendo la mano de alguien, pero no había nadie allí. Me sorprendí. Inmediatamente saqué la cinta, para gran tristeza de Emily, ya que estaba empezando a encariñarse con el programa. Tomé la cinta y la tiré a la basura. Pensé que había terminado con Stu, pero estaba equivocada. Al día siguiente, cuando mi mamá recogió a Emily del jardín de infantes, Emily me dijo que Stu había estado siguiendo su auto conduciendo una camioneta negra. Dijo que había mirado por la ventana trasera y vio a Stu detrás del volante de la camioneta. Me dijo que se lo había dicho a mamá, pero que mamá no vio ningún auto ni camioneta en su espejo retrovisor. Emily me dijo que estaba confundida y algo preocupada. Le dije que no se preocupara y que intentara relajarse y dejar que un adulto manejara la situación. Esa noche, fui en contra de mi mejor juicio y decidí sacar la cinta de la basura y ver el episodio 2. La canción principal comenzó, pero algo estaba mal. El xilófono estaba muy distorsionado, y la voz de la mujer era mucho más profunda y un poco desordenada también. El título apareció de nuevo y los colores eran más apagados, estando compuestos de tonos de marrón y gris, en lugar del rojo brillante y amarillo habituales. Decidí ignorarlo como una cinta desordenada y seguí viendo. Se cortó aproximadamente una imagen fija de Stu mirando a la cámara. Después de un rato, me di cuenta de que no era una imagen fija. Era un video de Stu sentado inmóvil y mirando directamente al espectador. Stu giraba periódicamente la cabeza como si hiciera crujir su cuello rígido, pero nunca parpadeaba. Hizo esto durante todo el episodio, que duró alrededor de 20 minutos. Pero justo antes de que terminara el episodio, Stu cerró los ojos con fuerza mientras seguía mirando, y luego los abrió para revelar ojos negros como boca de lobo. Nada más que oscuridad de tinta dentro de sus cuencas. De repente, la cinta pasó a mostrar una imagen de una casa. Mi casa. Saqué frenéticamente la cinta una vez más y la guardé en un cajón. Miré por la ventana hacia donde habría estado el camarógrafo, pero no había nadie ni rastro de nadie allí. Intenté dormir esa noche, pero no pude. Terminé escabulléndome escaleras abajo en mitad de la noche y sentándome en la cocina toda la noche, con la luz encendida y una gran cantidad de bebidas con cafeína. Pronto llegó la mañana y estuve a salvo por un rato. Inesperadamente, el resto del día transcurrió sin sucesos extraños. Emily no vio a Stu siguiéndolos en su camioneta, lo que fue un enorme alivio y un poco de esperanza de que esto pudiera terminar. Pero esa noche, me desperté en lo que podría describirse como sonambulismo consciente, lo que significa que me levanté en mitad de la noche e hice algo mientras estaba completamente consciente y alerta, pero todavía atraído a hacer eso por algún impulso. Subconscientemente saqué la cinta del cajón y la volví a colocar en el VCR. Me senté en el sofá y de repente me desperté de mi sueño. Noté que estaba en el sofá, a punto de ver la cinta. Quería sacar la cinta y volver arriba, pero un extraño impulso fuerza me decía que necesitaba ver el episodio final, el episodio 3. Comenzó la apertura, y esta vez era totalmente diferente. El xilófono había sido reemplazado por un fuerte golpe, y la voz ahora se había convertido en una voz profunda de sonido demoníaco, cantando letras en un idioma que no podía entender. Apareció el título, y la tarjeta del título parecía haber sido cortada por las garras de un animal grande. Cuando empezó el episodio, Stu estaba sentado en una mesa con algunos niños. Les preguntó si querían jugar a un juego, y ellos respondieron con entusiasmo que sí. Stu metió la mano debajo de la mesa y reveló un gran cuchillo de trinchar. Le pidió a uno de los niños que colocara su brazo sobre la mesa. Una niña pequeña lo hizo y Stu le preguntó: «Dime cómo se siente». Luego comenzó a cortar lentamente una fina capa de carne del brazo de la niña, como si estuviera pelando una papa. Inmediatamente comenzó a salir sangre y la habitación se llenó con los sonidos de los gritos de la niña. Los otros niños no corrieron, solo observaron con calma, como si realmente quisieran ver el resto. Le preguntó a la niña: ¿no se siente feliz? Stu continuó cortando capa tras capa de carne del brazo de la niña hasta que llegó al hueso. La niña estaba llorando como un alma en pena en ese momento y yo estaba en estado de shock absoluto. Sentí que vomitaría violentamente en cualquier momento.
El brazo de la niña estaba empapado en sangre que se había derramado sobre la mesa y había creado un charco sobre ella. Stud comenzó a reír de manera alegre, como un payaso, y el video terminó. Sin embargo, luego pasó a otro video. Era un video de la habitación de Millie en ese momento. Ella estaba profundamente dormida. De pie junto a su cama y mirándola estaba Stud. De repente, miró a la cámara, con ojos negros. En la escuela me habían asignado un trabajo en torno a los atentados al World Trade Center. Tras resolver los problemas que me planteaba mi tarea, me sentí tentado de indagar un poco más. Navegué a través de Google procurando averiguar sobre los antecedentes de las víctimas del fatídico día, cuantas pudiese abarcar en mi afán inescrupuloso, experimentando un extraño placer, puesto que se trataba de personas fallecidas. No sé cómo sucedió ni por cuál golpe del destino, llegué a divisar un enlace en una de las últimas páginas que reconocía el navegador. Llamado por la curiosidad le di clic y se abrió ante mis ojos absortos una página abrumada por imágenes que rememoraban el preciso momento del desastre, entre otras imágenes dedicadas a graficar situaciones similares en el mundo. Y noté que también contenía algo extraordinario. La recopilación de un conjunto de evidencias de las víctimas de todos esos desastres registrados en sus postreros momentos de vida. El apartado World Trade Center guardaba un acontecimiento contra el que no supe precaverme, aunque pude recomponerme tras la primera ofensiva dada a mi afición por el cine gore. En cuanto le hice clic, nuevas imágenes desfilaron con los cuerpos destrozados de los desgraciados que se aventaron de lo alto de los edificios en pleno de la catástrofe. Una grabación las acompañaba, una llamada del 911 que tenía su preludio con una voz distorsionada que enfrentaba al oyente con las siguientes palabras: ¿estás dispuesto a padecer el verdadero sufrimiento? Apenas si me inmutí. ¿Por qué no habría de estar dispuesto? Después de todo, solo era una grabación. Arrellanado cómodamente contra mi sillón, escuché: operadora, muy buenos días, 911. ¿Cuál es su emergencia? Mujer, no puedo respirar, operadora. Deme su ubicación, por favor. Mujer, World Trade Center, se lo ruego, no quiero morir. Operadora, guarde la calma y aleje esos pensamientos. No morirá, eso se lo prometo. Ahora, ¿cuál es su nombre? Necesito saber en qué piso se encuentra. Mujer, el 200, mi nombre es Sharon Williams, no puedo respirar, operadora. Me quedaré con usted, ¿sí? Cálmese. Mujer, usted no se encuentra en mi situación, yo solo cumplía con el horario de trabajo, ¿cómo sabría cuán temprano moriría? ¿Cómo saberlo? ¿O no? Operadora, paciencia. Pronto se reunirán con usted, señorita. Señorita, sigue allí. Mujer, gritos y jadeos. Operadora, por favor, coopere conmigo. Guarde la calma y permanezca en línea. ¿Qué sucede? Mujer, Harvey, ¿por qué? Sollozos, Harvey asaltado, maldita sea, asaltado. Y yo no puedo más. El fuego. Operadora, señorita, mujer, mierda. Me estoy quemando viva. Gritos de desesperación, nos quemamos vivos. ¿Dónde demonios están las fuerzas de rescate? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Yo no hice mal a nadie, esto es el infierno. Mi piel arde y se consume. Jesús, sálvame por favor. Operadora, hay más personas con usted. Mujer, ¿cómo? Toda la oficina está aquí, llanto de dolor, por lo menos, quienes no saltaron, grito no puedo más. Oh Dios no, la llamada se corta violentamente. La torre sur se ha derrumbado.
Atónito, con el corazón helado, aparté la vista de la pantalla, estremecido de compasión. Los gritos de la infeliz mujer habían resonado en la habitación como si se encontrase padeciendo el suplicio entre estas paredes. Pensativo, posé mi frente en mi puño. De repente sentí que la temperatura aumentaba. Comenzaba a agobiarme un calor presuroso. No podía creerlo. Toda la habitación ardía infatigablemente. El fuego desprendía llamaradas ardientes, devorando las largas cortinas de la ventana, y me aprisionaba contra la pantalla que resplandecía con luz potente. Me levanté en una fracción de segundo y corrí hasta la puerta que lamían las llamas rojas. Entre nubes negras y densas cogí la perilla, pero al acto retiré la mano. Al rojo vivo se derretía. Tosiendo, me cubrí la boca con el dorso de mi brazo, presintiendo mi fin. Las lenguas de fuego gemían por doquier. Enloquecido de terror fui testigo de cómo se consumían los brillantes cuerpos de hombres y mujeres entre alaridos y aullidos ensordecedores. Tapé mis oídos y poniéndome de cuclillas, sepulté mi rostro entre mis rodillas y mis brazos cerrados. Lloré amargamente mientras el fuego crecía implacable y el piso se desvanecía bajo mis pies. Algo había cogido mi tobillo y lo zarandeaba. Era la joven de la llamada, retorciéndose de dolor con la cabellera envuelta en llamas y la boca despidiendo un humo espeso, las uñas rascando mi piel hasta rozar el hueso. No puedo más. Tampoco yo pude más. Mi mente se nubló y las sombras se apoderaron. Una breve introducción. Infancia. La sola palabra probablemente evoca imágenes de una época perdida hace mucho tiempo, que atesoras con cariño como pura e inocente. Por supuesto, después de graduarte de la escuela primaria a la que asististe, este mundo caprichoso que alguna vez conociste probablemente se rompió en 1.000.000 de pedazos. En estos días, tu infancia puede parecer lejana y olvidada. ¿Pero es realmente inalcanzable? Sería un sueño poder revivir, tal vez, incluso un día de la infancia. Los parientes muertos con los que hablarías, los amigos que verías, las experiencias que podrías tener, sí, es el sueño. Y, aunque tú no lo sepas, todo es posible. Este ritual específico se remonta a más de 200 años y posiblemente existió en otras formas durante más de 500. En pocas palabras, el ritual implica el uso de un vehículo para transportar temporalmente una versión de ti mismo de regreso a tu conciencia infantil. ¿Suena complicado? Analicemos esta premisa. Un vehículo es un término poco definido y a lo largo de los años se han utilizado cientos de ellos en este ritual, desde piscinas de pelotas hasta gimnasios de la selva y canchas de rayuela. Todo lo que realmente tiene que ser es una estructura de juego relativamente grande que tenga un valor sentimental para usted. Hoy nos centraremos en realizar el ritual con el vehículo más eficaz, los castillos inflables. Pero sepa que se puede realizar con otras estructuras de juegos similares. Por razones obvias, ni siquiera intentes hacer esto hasta que tengas al menos 16 o 17 años. Antes de eso, eres demasiado parecido a un niño para que el ritual funcione. Un avance rápido antes de las instrucciones y detalles de este ritual, el ritual puede considerarse inseguro. Los viajes temporales siempre han sido un fenómeno bastante arriesgado, y existen riesgos similares en este ritual que se describirá en detalle más adelante. Hazlo a tu propia discreción. Preparación. Para empezar, tendrás que elegir tu castillo inflable. En teoría, cualquiera que tenga el tamaño adecuado, es decir, que sea lo suficientemente grande y espacioso como para que entres tú y otros elementos, funcionará. Sin embargo, en la práctica, hay otros factores que son extremadamente importantes para tus posibilidades de éxito. Por un lado, el valor sentimental es enorme. Todo el ritual se basa en utilizar el poder de la nostalgia de la infancia. Por lo tanto, cuanto más nostalgia o incluso afinidad tengas por el castillo inflable, mayores serán tus posibilidades de éxito. Lo ideal sería que hubiera un castillo inflable que hayas usado en todas las fiestas de cumpleaños de tu infancia y que te encantará.
pero eso es bastante raro, así que intenta elegir algo que hayas usado en al menos una fiesta de cumpleaños. No te preocupes si no es exactamente el mismo, las ligeras diferencias en el color o el modelo no importan siempre que sientas nostalgia por él. Si es funcionalmente el mismo, es el mismo. Si por casualidad nunca tuviste un castillo inflable en ninguna de tus fiestas de cumpleaños, piensa en uno que hayas usado en la fiesta de otra persona, evento público, etc. Si, de alguna manera, no has puesto un pie en un castillo inflable en toda tu vida, o no te gustan en general, considera usar otro vehículo o aborta el ritual por completo. Las consecuencias de una elección imprudente en un castillo inflable pueden ser nefastas. El otro factor a tener en cuenta es la practicidad, y aunque es mucho menos importante que el valor sentimental, hay que tenerlo en cuenta. El ritual ocupa mucho espacio y, idealmente, el castillo inflable debe tener un área amplia y de fácil acceso para realizarlo. Esto también puede ser importante en situaciones de emergencia. Por este motivo, un castillo inflable estilo carrera de obstáculos no sería perfecto, ya que 1, podría carecer de los requisitos de espacio adecuados y 2, en caso de necesitar una escapada rápida, podría resultar poco práctico. Elige un día para realizar el ritual. Cualquier día del año estará bien, siempre que no sea un día de gran tragedia o malos recuerdos. Te recomendaría que lo pruebes en tu cumpleaños, Navidad u otro día importante para tu infancia, pero no son requisitos estrictos. Elige y adquiere tu castillo inflable. Inflalo y colócalo en un patio trasero. El patio trasero debe ser lo suficientemente espacioso para albergar tu castillo inflable y tener espacio de sobra. Por razones obvias, las mejores opciones para el patio trasero serían el tuyo si tienes uno, el de tus padres o el de la casa de tu infancia. Si no puedes acceder a un patio trasero que estés seguro de que será seguro, es decir, uno al que tengas acceso legal, entonces cancela el ritual. Aún hay algunos suministros que necesitarás obtener, que se enumeran a continuación. No seas perezoso en este punto, haz tus elecciones con cuidado y serás recompensado. Por el contrario, si las haces de manera imprudente, correrás un riesgo mucho mayor. Elige un crayón. Su color debe ser visible en la superficie del castillo inflable y, lo ideal, es que sea tu color favorito. Esto proporciona la protección más garantizada, pero en la mayoría de las situaciones cualquier color debería funcionar siempre que sea visible. Elija un libro favorito de su infancia. El factor más importante aquí es el valor sentimental, pero también debe tener al menos 6 páginas con un punto medio, es decir, que ambos lados del lomo del libro tengan el mismo peso al girarlo hasta ese punto. También es preferible que sea de tapa dura. Elige una canción de tu infancia y cualquier tipo de reproductor de música. Si funciona y tiene el volumen suficiente para oír, funciona. Una vez más, el factor más importante de la canción es el valor sentimental. Debe transmitir emociones y recuerdos y debe ser de tu infancia. Técnicamente, la canción puede tener cualquier duración, pero elegir una que dure menos de 2 minutos y medio sería muy poco prudente. No puedo enfatizar lo importante que es la elección de la música. No querrás elegir mal en este caso. Elige un juguete de tu infancia. De nuevo, cuanto mayor sea su valor sentimental, mejor. La mejor opción sería tu animal de peluche favorito con el que dormiste todas las noches durante años, pero no todo el mundo tiene uno. Cualquier juguete que hayas disfrutado durante un buen tiempo servirá. Elige un dulce que te encantará durante tu infancia. El mismo punto de valor sentimental se aplica. El dulce debe seguir estando disponible hoy en día y debe seguir gustando o tolerando su sabor. Elige 4 velas con un aroma que te haya gustado durante tu infancia. No importa si ahora te gusta o no el olor. Coge un encendedor junto con ellas. Con los suministros obtenidos y tu castillo inflable listo, es hora de comenzar el ritual. El ritual de entrada: dirígete a tu castillo inflable a cualquier hora del día cuando todavía haya sol. Deberás comenzar al atardecer o antes, solo asegúrate de que no sea de noche y de que no tengas otros compromisos en ese periodo de tiempo. Te recomiendo que lo pruebes durante la hora dorada, ya que produce el ambiente más nostálgico para la mayoría de las personas. Infla tu castillo inflable si aún no lo has hecho. Una vez que esté completamente inflado, coloca las 4 velas en las 4 esquinas exteriores del castillo inflable. No las coloques dentro del inflable. Enciéndelas.
Después de que se encienda la cuarta vela, ingresa al castillo inflable con tus suministros y dirígete al espacio designado para el ritual. Toma tu crayón y dibuja un círculo grande en el espacio. Debe ser lo suficientemente grande como para que quepa todo tu cuerpo acostado con mucho espacio para las piernas. Toma precauciones especiales para asegurarte de que así sea. Asegúrate de que el círculo sea claramente visible contra la superficie y que no esté roto. Coloca los materiales frente a ti. Ten en cuenta que puedes seguir las siguientes instrucciones en cualquier orden. Coge el libro de tu infancia y léelo. No es necesario que lo leas entero, solo lo suficiente para que sientas y recuerdes por qué te resultó tan agradable. Una vez que lo hayas hecho, pasa a las páginas centrales exactas. Por ejemplo, si tenía 10 páginas, pasa a las páginas 5 o 6. Toma tu crayón y colócalo en algún lugar alrededor de tu círculo. Toma tu juguete y juega con él durante 1 minuto como solías hacerlo. Si es un animal de peluche, abrázalo profundamente. ¿Quieres reactivar esos recuerdos de diversión? Coge tu dulce y come un trocito. No te quites el sabor de la boca con refrescos. Una vez que hayas hecho todo lo anterior, coloca todos los materiales, excepto la canción y el reproductor de música, en un círculo alrededor del círculo. Te aconsejo que coloques el crayón más cerca de la entrada del castillo inflable, pero, aparte de eso, la disposición no debería tener demasiada importancia. Toma tu reproductor de música y prepara tu canción. Manténlo en pausa al comienzo de la canción 0. Coloca el reproductor de música con los demás materiales alrededor de tu círculo. Respira profundamente, ya casi es la hora. Acuéstese en el centro del círculo, la orientación no importa. Relájese. Piense solo en los recuerdos que trajo consigo aquí y en los días despreocupados de su infancia. No tarde demasiado en entrar en este estado mental, o corre el riesgo de pensar demasiado y fracasar. Cuando esté listo, diga las palabras: no me doy por vencido. Conceda mi tiempo. Inmediatamente después de la última palabra, deberías sentir que tus sentidos se entumecen hasta desaparecer por completo. El cumpleaños. Te sentirás como un ser de conciencia flotante, sin sonido, sin sabor, sin olor, sin nada. Después de 1 minuto más o menos de esto, sentirás que todos tus sentidos comienzan a regresar. Mantén los ojos cerrados hasta que sientas que todos tus sentidos han vuelto a la normalidad. Abre los ojos. Si todo está como antes, la canción sigue en pausa y tú sigues en tu tiempo, entonces no has superado el ritual de entrada. En realidad no es el fin del mundo. Probablemente esto se deba a una mala elección de los materiales o del castillo inflable. En este caso, dibuja una X en el círculo con el crayón, apaga las velas, desinfla el castillo inflable y regresa a tu casa. Pero si no todo es como antes y te despiertas con el sonido de niños riendo y padres conversando, ¡felicitaciones! Has logrado transportar tu conciencia al pasado. ¿No es genial? Lo primero que debes notar es que ahora eres tú mismo cuando eras un niño. No te preocupes, tu mente sigue siendo la misma, ya que solo tu conciencia fue transportada de regreso. Recuerda no entrar en pánico. Mira a tu alrededor. Todos tus suministros estarán allí, excepto el reproductor de música. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Este plano de existencia está completamente sustentado por tus suministros en nuestra realidad. Es por eso que tu elección de suministros y el seguimiento adecuado de las instrucciones fue tan crucial. Los suministros son vehículos de percepción. Digamos que elegiste marrón dulce. Notas que todo tiene un sabor amargo, o que no puedes sentir ningún sabor. O digamos que no volteaste el libro hasta el punto medio, y ahora tu visión no está equilibrada entre tus ojos. Las velas y el olor, la canción y tu oído, el juguete y tu sentido del tacto, todas tus percepciones aquí solo son posibles gracias a tu preparación allá arriba. Si has seguido todas las instrucciones correctamente, tus sentidos deberían funcionar con total normalidad. Pero si no es así, te recomiendo que procedas con extrema precaución. Es posible que necesites esos sentidos en caso de emergencia, y no es recomendable proceder sin que funcionen correctamente, o sin que funcionen en absoluto. Levántate y sal del círculo. Te has transportado de nuevo a una fiesta de cumpleaños, la tuya, para cualquier edad entre los 4 y los 9 años. Aunque seas mellizo o trillizo, solo será tu cumpleaños. Al mirar a tu alrededor verás a otros niños jugando.
A muchos de ellos los reconocerás, pues serán tus amigos de la infancia de esa edad. Si hay alguno que no reconoces, no te preocupes, ya que probablemente sean amigos de otras etapas de tu vida que ahora han tomado la forma de un niño. Mirando hacia donde están los adultos, verás a tus familiares vivos y muertos, niñeras, maestros, etc. Cualquier adulto que haya estado presente en ese momento puede estar allí. Si ves a un adulto allí que no reconoces, regresa al castillo inflable sin dudarlo. No hables con él. No lo mires por mucho tiempo. No digas una palabra. Simplemente regresa allí y realiza el ritual de regreso. Si todo va bien, felicitaciones. Ahora eres un niño de nuevo y puedes hacer lo que quieras. Jugar con niños, hablar con familiares, lo que quieras. Pero ten cuidado y estate alerta. Este lugar puede parecer seguro, pero hay peligro a tu alrededor. Mantén los ojos abiertos y todo irá bien. El reino entonces, ¿cómo funciona exactamente este lugar? Ya hemos hablado de tus percepciones, pero eso no es todo. El castillo inflable, o cualquier vehículo que se utilice, es realmente el centro de todo. Es tu ancla en la realidad y tu verdadero yo. Estar cerca del castillo inflable te mantendrá con los pies en la tierra, pero si te alejas lo suficiente, las cosas pueden volverse espeluznantes. Si eres lo suficientemente valiente como para salir de tu casa / patio trasero y aventurarte al mundo exterior, comenzarás a sentirte extraño. El color puede saturarse y granularse ante tus ojos. Las proporciones pueden aumentar o disminuir. Estas distorsiones comenzarán a tener un fuerte efecto en un radio de aproximadamente 2 campos de fútbol alrededor de tu castillo inflable. Si notas estas señales, da la vuelta de inmediato y regresa a la fiesta. La situación solo empeora a medida que avanzas. Es posible que llegues a la conclusión de que no hay otras personas en este mundo aparte de los asistentes a tu fiesta. A medida que te aventures más, tus percepciones se desmoronarán. El movimiento se detendrá lentamente. Tu conciencia quedará expuesta y madura. Mira, esta realidad en la que estás no es tuya. Eres simplemente un invitado, un visitante. Tu castillo inflable también sirve como disfraz para tu entrada en este reino. A los seres de aquí no les gusta que los intrusos los invadan. A cada centímetro que te alejas del castillo inflable, te abres más y más a ellos. No es divertido, ¿verdad? Asegúrate de no atraer demasiada atención no deseada. Dado que es tu cumpleaños, una buena cantidad de atención estará bien, pero trata de no lastimarte, dañar el castillo inflable o algo por el estilo. Esto solo dañará tu disfraz y te expondrá aún más. Si alguno de ellos te descubre, sentirás su frío. Regresa lo más rápido posible al castillo inflable y sal del reino. Una última cosa. En el mundo real, tu reproductor de música habrá comenzado a reproducir automáticamente la canción que elegiste. Con suerte, tu elección fue buena. No importa cuál sea, tienes un límite de tiempo, ya que en el momento en que la música se detiene, tus escudos contra los seres quedan expuestos. Cada minuto de la canción corresponde aproximadamente a 1 hora en este reino, por lo que deberías tener al menos 2 horas y media aquí. Pero no es tan sencillo. Los viajes en el tiempo son complicados y los objetos que indican el tiempo son una de las cosas que más seguro pueden verse afectados. Los relojes estarán fuera de servicio, se moverán demasiado rápido, ya me entiendes. Tendrás que controlar el tiempo tú mismo. Controla el tiempo por todos los medios necesarios. El movimiento del sol debería mantenerse constante, así que es un buen punto de partida. Esa es también una de las muchas razones por las que realizar el ritual de noche es totalmente estúpido, ya que sin el sol para controlarlo, estás prácticamente indefenso. Si no controlas el tiempo y te quedas más tiempo del debido, tu naturaleza extranjera quedará completamente expuesta. La fiesta se detendrá. Te mirarán, en silencio e inmóviles. En unos minutos, habrá terminado. El ritual del retorno entonces, te divertiste con tus amigos y estás listo para regresar, ¿cierto? O tal vez hablaste con algunos parientes fallecidos y obtuviste respuestas a preguntas que siempre habías anhelado. Sea lo que sea que necesitabas de esta experiencia, espero que lo hayas obtenido. Es hora de que regreses. No hagas un escándalo al marcharte. Recuerda que, según ellos, siempre estuviste allí y nunca entraste en primer lugar. Llamar la atención sobre tu paradero te convierte en un objetivo.
Cuando estés listo, deberás hacer algunos preparativos. Primero, si aún no lo has hecho, lávate todo el sabor de la boca. Hazlo con agua, estará disponible. Después, vuelve a entrar en el castillo inflable. No importa si otros niños jugaron allí, todos tus suministros deben seguir allí, exactamente donde los dejaste. Si falta algo, es absolutamente necesario que lo encuentres. Si no lo haces, no podrás irte. Esto puede tener consecuencias extremas. Continúe solo si tiene los materiales alrededor del círculo y los crayones colocados. Siga las siguientes instrucciones en cualquier orden. Toma el libro de tu infancia y léelo al revés. Hazlo durante al menos 1 minuto. Cuando hayas terminado, colócalo boca abajo en el mismo lugar donde estaba antes. Toma tu juguete y juega con él nuevamente, pero esta vez hazlo de manera agresiva y sin preocuparte por dañarlo. Cuando termines, intenta dañarlo o romperlo. No importa si lo logras, solo intenta dañarlo con seriedad y estarás bien. Coloca el juguete dañado en el lugar donde estaba antes. Coge el caramelo y mastícalo sin tragarlo. No importa cómo supiera antes, ahora tendrá un sabor ligeramente amargo y desagradable. Escúpelo y coloca los restos masticados en el lugar donde estaba el caramelo antes. Deja el crayón donde está. Una vez que hayas terminado, recuéstate en el círculo. Asegúrate de que todas las partes de tu cuerpo estén dentro de él. Cierra los ojos. Relájate. Llena tu mente esta vez con todas las alegrías de ser un adulto, la belleza de la obligación y el amor profundo, lo que lo hace realmente mejor que ser un niño para siempre. Respira profundamente y di las palabras. Estamos de acuerdo en este asunto. Estoy de acuerdo de todo corazón. Una vez más, tus sentidos se desvanecerán hasta que solo seas tus pensamientos flotando en la inmensidad. Espera 1 minuto. Con suerte, comenzarás a escuchar tu canción. No importa cuánto tiempo hayas pasado allí, siempre comenzará a sonar desde los últimos 30 segundos. La oirás crecer y brillar, sonará mejor que nunca. Lentamente, a medida que llegue el final de la canción y la música se desvanezca, tus sentidos regresarán a ti. Has regresado, pero el peligro aún no ha terminado. Notarás que estás de nuevo en tu cuerpo actual, con todos los sentidos deformados restaurados a su estado original. Mira alrededor de tu círculo. Tus suministros deberían haber desaparecido, excepto el crayón y el reproductor de música. Este último habrá dejado de funcionar y la canción que elegiste se habrá pausado al final. El primero seguirá tal como estaba. Toma el crayón y dibuja una X en el círculo. Sal al exterior. Apaga las velas. Desinfla el castillo inflable. Una vez realizados estos pasos, por fin podrás respirar con verdadero alivio. Se acabó. Has regresado con éxito a la realidad con la experiencia adquirida en el ritual. La mayoría de las personas sienten que se ha acabado su deseo de volver a la infancia y abrazar plenamente la vida adulta. En cualquier caso, yo no volvería a intentar el ritual. Tu alma está ahora marcada para los seres y es probable que sepan cuando barras y regresas a ese reino. O quizás